continuación vamos a realizar diferentes aplicaciones y conceptos de diferentes máquinas eléctricas dentro de la área de electricidad industrial. Ahora tenemos los transformadores trifásicos. Estos transformadores funcionan por medio de una inducción electromagnética. Esta inducción se genera cuando se libera corriente a través de un conductor eléctrico. Este conductor eléctrico genera un campo magnético alrededor de él. Y al introducir este campo magnético a otro campo magnético, tenemos lo que es una inducción de fuerza electromotriz. En los transformadores, el propósito es bajar o subir la tensión. Entonces tenemos dos bobinados, un primario y un secundario. Estos están unidos por medio de un núcleo ferromagnético. Este núcleo ferromagnético tiene la función de conducir todas las fuerzas electromotrices por medio de fuerzas electromagnéticas. Entonces, el número de espiras que se genera en este bobinado va a ser que depende del voltaje y la corriente y también la potencia de este transformador. Si nosotros queremos elevar la tensión, si aquí tenemos 100 y queremos elevarlo a 200, el segundo bobinado tiene que tener más vueltas que el primero. Si queremos bajarlo, por ejemplo, de 100 a 50, el primer bobinado tiene que tener más vueltas que el segundo. De esta forma nosotros hacemos hacer cumplir esta relación de transferencia o esta relación de transformación, que es M, que es el número de espiras del primario sobre el secundario, es igual a su vez el voltaje del secundario sobre el primario. Y también la potencia se mantiene, por ello que el voltaje del secundario por la corriente del secundario es igual al voltaje del primario por la corriente del primario. Esto solamente se conoce como transformador monofásico, cuando tenemos solamente uno. Ahora, los transformadores trifásicos permiten tener 3 fases. Después, a raíz de esto, tenemos diferentes aplicaciones. Ahora, como mencionaba, si queremos subir el voltaje, en las bobinas se va a considerar como un bobinado de alto voltaje o alta tensión. Es importante definir eso, porque según la configuración que yo tenga, siempre se va a cumplir que el lado o la bobina que tenga baja tensión se debe conectar en triángulo y el de alta tensión en estrella. Esta configuración va a permitir a determinar su corriente, su voltaje, su potencia en cada fase. Eso lo veremos un poco más adelante. El transformador trifásico tiene esta configuración, ¿sí? Está compuesto por sus núcleos ferromagnéticos y sus 3 bobinados de fases. Ahora, como esto va a tener pérdidas eléctricas, va a tender a calentarse demasiado. Por ello se genera un sistema de refrigeración por medio de transferencia de calor hacia estos bobinados. Tenemos primero el aceite, que está sumergido a estas placas. Este aceite va a permitir que haya una convección natural. Adicional tenemos estas plaquitas, estas aletas que va a permitir que el aire fluya por aquí, y genera una convección forzada o también natural por medio del viento. De esta forma mantenemos nuestro transformador en óptimas condiciones. Ahora bien, hablando un poco de las pérdidas de los transformadores, tenemos pérdidas en cobre o en el hierro. Cuando hablamos de cobre, quiere decir que el núcleo ferromagnético está hecho de cobre. En ellas tenemos pérdidas por medio de efecto Joule, que quiere decir que la resistencia del primario hacia el secundario se incrementa y se pierde por medio de calor. Esto se puede evitar por medio que se aumenta la sección transversal de este núcleo ferromagnético. Y las pérdidas en el hierro tenemos por histéresis, corrientes parásitas o flujo de dispersión. La histéresis se comporta en función del material y esto permite de que, ya que el núcleo ferromagnético está sometido a diferentes cambios magnéticos, esto hace que se caliente demasiado y por ello haga más pérdidas por calor. Esto se puede corregir por medio del material al cual se somete el núcleo ferromagnético. Y también estas pérdidas de dispersión quiere decir que las líneas de flujo magnético no están dentro de nuestro núcleo, sino más bien se van a dispersar. Se dispersan y esto se elimina, colocando en una sola línea, en una sola columna, colocar ambos bobinados. O la geometría, sino limando las esquinas y redondeándolas.
Esto cumple una ecuación cuando hay un flujo de dispersión. El flujo total es igual al flujo que llega a secundaria más el flujo de dispersión. A continuación tenemos lo que es el motor de corriente continua. Y en este corriente continua que utilizamos una línea continua, no es alterna a estos motores. Estos motores tienen muchas aplicaciones. En general, los motores de corriente continua, a diferencia de corriente alterna, es su facilidad de manejo y su facilidad de disposición. En este caso mantenemos una batería de 12 voltios, puede ser, conectada a unas escobillas, y aquí viene lo que son los bobinados. Para entender su funcionamiento tenemos un simple bobinado. Esto está sometido a un campo magnético permanente. Entonces, lo que hace que la corriente atraviesa el bucle y se produce una inversión de la corriente tras cada media rotación, lo que provoca una rotación continua del bucle en la misma dirección. Quiere decir eso, que, bueno, este motor de corriente continua obedece a la ley de Faraday y tenemos que obtener bajo la mano izquierda la ley de Fleming. Quiere decir que este dedo indica lo que es el campo magnético. Entonces, si ponemos esta dirección es constante, el campo magnético, porque tengo un imán norte a sur, este dedo, del medio, indica la corriente. Si va bajando o si es que va ingresando. Y el dedo índice indica la fuerza. Entonces, si es que va para la derecha el campo magnético, que es constante, va apuntando hacia mí la corriente, la fuerza va a subir. O sea, la fuerza en ese hilo de cobre va a subir. O sea, el motor va a girar para arriba. Y si es que la corriente va inversa, va a bajar. Entonces, conectado a eso, bajo diferentes bobinados, siempre la bobina que está configurada como rotor, va a girar, obedeciendo siempre a la ley de que cada 180 grados se va a cambiar de dirección. Esto se provoca porque las bobinas que están aquí están inducidas a un campo, a una corriente que está cambiando cada 180 grados. Esta corriente, como sabemos, hacer fluir en un hilo conductor genera campo magnético. Como sabemos, cuando hay interacciones entre campos magnéticos, va a generar una fuerza electromotriz. Ahora, esta potencia de estos motorcitos no son tan altas, pero se pueden utilizar altas potencias cuando el número de vueltas en esta bobina aumenta. Para el caso del ejemplo, utilizamos solamente un hilo conductor, como aquí, pero aumentar el número de hilos conductores va a aumentar la potencia. También cuando el área de la bobina aumenta, los conductores son más grandes, cuando también la corriente aumenta, o sea, la fuente de voltaje de la batería aumenta, también la corriente va a aumentar, y la intensidad del campo magnético, como vemos en los extremos, aumenta. Por lo general son campos electromagnéticos, que esta batería hace que se excite demasiado este campo magnético y aumente su capacidad de campo magnético. Los motores eléctricos de corriente alterna. A diferencia de los de motores de corriente continua, estos motores permiten generar más potencia porque hay tres fases. O sea, el mismo comportamiento, la misma funcionalidad que teníamos más parecido, se conectan de tres formas distintas porque utilizamos corriente alterna. Entonces, va a generarse tres fases y por lo tanto va a ser más eficiente. Estos son muy ocupados en la parte industrial. Las composiciones, los elementos que se comportan en este elemento, tenemos lo que son las carcasas. En esta carcasa tenemos un ventilador conectado al eje. Entonces este ventilador va a provocar que se ventile porque se generan grandes temperaturas por pérdidas, como vimos en el primer caso de los transformadores. Aquí tenemos unas aletas que van a permitir la transferencia de calor y tenemos la protección frontal. En la parte de arriba tenemos los que son los terminales del motor. Esos terminales tienen una gran importancia porque por medio de ellos vamos a tener lo que son las configuraciones, si es en estrella o en triángulo. Pero lo más importante para su funcionamiento es entender cómo funciona el rotor y el estator. El estator, como dice la palabra estático, está conformado por los bobinados de las fases.
es aquí donde se va a introducir cada fase, cada punto de voltaje, para excitar aquí un campo magnético variable, ¿sí? Y por medio del rotor, lo que va a permitir es que la corriente en este bobinado, como tenemos diferentes campos magnéticos, aquí tenemos estos anillos que se van a inducir y va a generar que esta jaula de ardilla genera tracción, mueva lo que es el eje. Entonces tenemos estos discos que tienen como funcionalidad en el rotor concentrar el campo magnético. Dentro de estos discos vamos a encontrar los bobinados para inducir la corriente y generar una fuerza electromotriz hacia el eje. Ahora bien, como mencionaba, cada par de polo que tiene este estator va a generar campos magnéticos variables, ¿sí? Como en el caso anterior. Y en el estator se va a generar la corriente inducida, porque en cada lámina, en cada disco que tenemos aquí, se va a encontrar los bobinados para generar la corriente inducida y la fuerza electromotriz. Entonces, como vimos en el caso de la ley de Faraday, en el caso del motor de corriente continua, se va a repetir de tres formas, pero variable, muy rápido. Y esto va a generar que esta excitación que se genere en el rotor por medio del estator provoque que se mueva el eje. Ahora bien, como indicábamos que los terminales provocan que estos puntos del rotor o del estator se conecten entre sí. Ahora, dependiendo de cómo queremos que se comporte nuestro motor, tenemos una configuración en estrella, en triángulo. Lo que provoca en triángulo es que, como tenemos una fase, que tenemos las tres fases, los tres puntos de corriente, un punto de corriente se conecta y tenemos dos líneas. Entonces, cada fase tiene dos líneas. Pero, por lo tanto, si tenemos 400 voltios en una línea, si conectamos en paralelo, estamos conectando las mismas líneas, ¿sí? Entonces tenemos también 400 voltios aquí, aquí acá, y aquí acá. Si nosotros suponemos que tenemos una resistencia de 20 ohms en esta bobina de aquí, vamos a también determinar lo que es la corriente, de 34.6 en cada línea de corriente. Entonces, como mencionaba, a ver, aquí era 400 voltios, si dividimos por una resistencia de 20 ohms, tenemos lo que son 20 amperios. Esos 20 amperios va a ser para cada línea de la bobina, para cada bobina. Pero estos 20 voltios, si yo multiplico por 3, porque nuestra relación en tres fases es raíz de 3, tenemos 34.6 en cada línea. Lo mismo aplicamos para el estrella. La diferencia es que si tenemos 400 voltios en cada línea, aquí no tenemos que comparten las líneas. Más bien, todos llevan a un punto común que es el neutro. Entonces, en este caso tenemos 400 voltios en cada línea dividido para raíz de 3. Tenemos 230 voltios para cada bobina. Y de la misma forma, estos 230 dividimos para los 20 ohms y tenemos 15.4 amperes. Pero como vemos, cada bobina es parte de la línea. Entonces, esta corriente es la misma de la bobina. Ahora bien, para finalizar esta temática de los terminales, configuración de los terminales, la configuración es importante porque determinamos que la configuración, en forma de triángulo es más eficiente que en estrella, porque tenemos más voltaje, más corriente y por lo tanto más potencia a nuestro motor. Y para finalizar esto, tenemos lo que son los generadores. A diferencia de los motores, nosotros tenemos en los motores una corriente, un voltaje que excita las bobinas y tenemos energía mecánica, energía eléctrica, energía mecánica. Ahora los generadores reciben energía mecánica por medio del rotor, del rotor que está conectado al eje, e induce y genera corriente eléctrica a través del estator. Es casi el mismo comportamiento del motor, pero inverso. Pero su comportamiento
es poco distinto su funcionalidad, su principio de funcionamiento y sus elementos. Pero indicar que este generador igual obedece a la ley de Faraday y es conocido como un instrumento sincrónico. Quiere decir que la frecuencia que genera el eje va a estar igual, va a generar una frecuencia la misma hacia las fases del estator. A diferencia de los asíncronos, que tenemos diferentes frecuencias. Puede entrar aquí uno, y en el estator puede liberarse 0,5 o 0,25. Los motores síncronos tienen de forma particular los polos que están conectados al rotor. Entonces, es importante comprender que las revoluciones que genera este generador es en función de los polos que disponga. Si tenemos un polo, vamos a tener multiplicado 60 por la frecuencia que tenga este eje, va a permitir encontrar las revoluciones. Si tenemos 2, 3, 4, va a reducirse. Entonces, de esta forma, si tenemos, bueno, como decía, 1, porque K vale el par de polos, o sea, hay 2 polos, ¿sí? Porque un ciclo completo se conforma por los 2 polos. Pero si tenemos un par de polos, que aquí es 1, se necesita una vuelta del rotor. Entonces sería 60 por la frecuencia. Si la frecuencia es de 60 Hz, 1 sobre 60 Hz, tendremos lo que es una revolución. Todo dispone de la frecuencia angular que dispongamos. Ahora bien, como mencionaba, esta configuración en el estator está de forma estrella, porque es inversa a la del motor. Pero en este caso sí es importante comprender que las disposiciones en estos motores son para revoluciones bajas. Si nosotros queremos ya generadores que tienen altas revoluciones, como los que son generadores de energía eléctrica por medio de turbinas, compresores, etcétera, se van a requerir otros tipos de generadores, que son generadores lisos. En este caso, los generadores de polos, hablamos en la industria acerca de 10, 20 polos, y son conocidos como polos salientes. Entonces, es importante comprender la configuración para disponer, según la aplicación, según la práctica, motores lisos o motores salientes. Bien, esta ha sido la presentación.